Hola corazón, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del diario de una alquimista y sanadora. Aquí África al habla y hoy vengo con el episodio número 17 en el que vamos a seguir hablando del dinero, de mi historia personal con relación al dinero. Este ya es la parte número 3 en el que voy a hablarte de varias experiencias que han sido relevantes en mi historia profesional. En mi historia profesional yo destaco dos etapas, la etapa en la que funciono y gano el dinero como asalariada y la etapa en la que funciono y gano el dinero como emprendedora. Vamos a centrarnos en la primera etapa de mi vida, que es en la que soy asalariada. Te quiero contar qué experiencias me llevaron a mí a hacer determinados cambios de trabajo, porque esas experiencias fueron marcando un carácter. Y cuando yo termino de estudiar la carrera de trabajo social y decido irme a Madrid a vivir y a trabajar, porque hay más oportunidades que en mi ciudad natal, donde, bueno, no mi ciudad natal, la ciudad donde yo vivía, que era Tarragona, pues llego a Madrid y el trabajo que me sale inicialmente es de teleoperadora. Durante un año estoy trabajando de teleoperadora y estoy estudiando por las tardes o tardes casi noches en un máster para formarme en una especialización con menores. Yo era trabajadora social y esta especialización era para un trabajo con menores de reforma y menores de protección. Estoy todo el año pues en esa, ¿no? Esa situación, pues con 23 o 24 años que tenía, trabajando y estudiando. Era un poco la dinámica que ya había llevado en Tarragona, lo único allí con mis padres, y aquí pues estaba estrenándome en la vida autónoma, siendo una jovencita autónoma, ¿verdad? Pasa este año y llega una posibilidad, una oferta. Cuando estoy a punto de acabar el máster, llega una oferta desde el Colegio de Trabajadores Sociales, yo estaba colegiada, y esta oferta era para acceder a una beca del ayuntamiento, una beca que además ese año era la primera vez que lo sacaban y nos dejaron claro que era una experiencia piloto que iban a poner en marcha para exclusivamente 10 personas, 10 de las solicitudes que recibieran, pues tendrían que elegir 10 para poder vivir con una beca remunerada, en la que ibas a ser trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid, estarías ubicada en los servicios sociales de ese ayuntamiento, pero en calidad de becaria. Entonces, bueno, estarías un poco con ayuda de las trabajadoras sociales más veteranas o el director del centro, pero ya sí, como ibas a estar con una remuneración. Esto era una oportunidad buenísima. Tú cuando acabas de la carrera es muy difícil que te salga algo y bueno, en este mundillo, bueno, pues tienes que buscar en las ONGs, en las asociaciones o tienes que opositar a la administración pública. Esto era una forma de coger experiencia en la administración pública pero sin tener que opositar. Era una manera de, bueno, mientras vas encauzando tu vida hacia una oposición o a que te contrate una ONG, pues tener una primera experiencia profesional. Para mí me parecía algo maravilloso, un sueño y además la remuneración era buena. Me permitiría mantenerme perfectamente sin tener que trabajar en otras cosas. El asunto es que para optar a esta beca y ser seleccionada se me plantea una situación en la que tengo que realmente asumir unos riesgos que, bueno, finalmente decidí asumir, pero que no fue fácil la decisión porque te exigían presentarte estando en el paro. Yo estaba trabajando como teleoperadora y eso me permitía mantenerme en un piso, bueno, tener lo que es una vida en Madrid sencilla, pero compartiendo piso y demás con otros estudiantes o trabajadores, lo podía hacer y tenía que dejar ese trabajo, que era lo que me daba el sustento, sin tener ahorros. No tenía ahorros para sustentarme más que para vivir un mes más. Desde que yo dejara el trabajo tenía lo suficiente para vivir un mes. No sabía cuándo la beca se iba a decir, se iba a conceder, esto ya es tuyo, lo has conseguido y empiezas y tienes un salario. Había unos meses de por medio que quedaban un poco en vacío, desde que presentabas la solicitud ya teniendo que estar en el paro hasta que realmente se hacía el examen de selección, o sea, pasabas la selección y luego empezabas a trabajar y luego cobrabas, podía haber un margen de 3 a 4 meses de vacío. Y esto era lo que me suponía un verdadero reto, un verdadero desafío y no sabía muy bien cómo afrontar. Lo primero que se te ocurre cuando tienes esa edad, pues es llamar a tus padres y pedirles ayuda, ¿no? Decirles esto es una gran oportunidad,
Sé que en mi caso, ¿no? Que ya sabéis de dónde vengo porque lo conté en el episodio 1, mis padres pues no tenían grandes recursos ni tampoco ahorros, por lo tanto vivían al día y era como, bueno, se lo tenía que pedir, pero ya sabía un poquito la respuesta. Aún así, me llevé un poco la sorpresa, en aquel momento lo viví un poco desde la decepción, hoy lo puedo entender perfectamente, pero me llevé como un poco la decepción de que me dijera mi madre, cuando le llamé por teléfono para contarle esto: bienvenida a la vida es dura y apáñate como puedas. No te vamos a dar un duro más para esto, ¿no? Aun confiando que luego lo vas a ganar y tal, o sea, no. Y aunque menos lo devuelvas. Entonces, bueno, mi padre directamente ni podía dármelo, así que sencillamente tuve que consultarlo con la almohada y decidir por mi cuenta. En esa época yo no estaba en la etapa mía espiritual para nada, así que simplemente cuando lo consulté con la almohada lo que hice fue preguntarme lo siguiente: ¿tú para qué has venido a Madrid? ¿Has venido aquí para ser teleoperadora o has venido aquí para encontrar oportunidades de trabajo social? Y cuando amanecí tenía tan claro que lo mío era el trabajo social que dije, voy a arriesgar y ya saldrá el sol por antequera, que es un dicho aquí español. Mi pensamiento fue que mientras estaba preparándome para las pruebas, pues estaría sin trabajo, pero en cuanto me hubiera presentado, inmediatamente buscaría un trabajo, aunque fuera por horas, sin contrato, para subsistir como fuese hasta empezar a cobrar la beca. Esa fue mi intención y con esa intención me presenté. Fijaros que aquí el riesgo estaba en que yo no sabía cuántas personas se iban a presentar, y lo que sí decía en la convocatoria es que de todas las personas que se presentaran, sacarían a sorteo 30 que finalmente serían los que harían la fase selectiva ya mediante exámenes, con una formación previa. Entonces, yo no sabía si iban a presentar 100 o las que fueran, pero iban a sacar un sorteo de 30 y esos 30 íbamos a competir entre nosotros en una especie de formación-selección que iba a durar un par de semanas para que finalmente quedaran 10 que serían los que sí se integrarían en los distintos centros de servicios sociales. Os podéis imaginar que te lo estabas jugando todo a un sorteo. Pero bueno, yo igualmente me anclé a mi pensamiento, que yo no he venido aquí a Madrid para ser teleoperadora, que yo he venido aquí a encontrar trabajo de lo mío, ¿no? A triunfar en el sentido de poder trabajar de lo que me apasiona y de lo que me gusta. Lo que pasa que, bueno, pues ahí se movilizaban muchos miedos, temores y aparte este concepto también de que no había apoyos, ¿no? Entonces yo me tenía que sacar las castañas del fuego como fuera. La verdad que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Me preparé todo lo mejor que pude. Yo venía de haberme estudiado, haber hecho la carrera en Cataluña, y en el área de servicios sociales, cada autonomía de España tiene unas leyes distintas, con lo cual, como ahora optaba a una beca, una convocatoria en servicios sociales de Madrid, tenía que estudiarme las leyes de Madrid, que eran un poco distintas a las de Cataluña. Así que a través de amistades y demás, del curso que había hecho, del máster, pues conseguí temarios de Madrid y me puse como una loca todo un mes a estudiar todos los días, ¿no? Lo que más miedo me daba era que el examen era oral y, bueno, pues esos nervios de presentar tus exposiciones ahí, esto sí que me preocupaba un poco, pero ahí yo tenía un novio entonces que él hacía yoga y entonces él me estaba enseñando ejercicios de respiración y ejercicios de relajación para que yo pudiera hacer antes de entrar al examen. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque aquella experiencia fue como una primera experiencia así poderosa de éxito. Quedé la número 1 de todas las personas que se presentaron. Bueno, primero que por sorteo me seleccionaron y fui una de las 30, ¿no? Luego pasamos a esa formación y en esas 2 semanas pues estudiando a tope, preparándome a tope. Y luego 2 semanas después de acabar la formación, las teníamos libres para terminar de prepararnos, luego ya fueron los exámenes. Todo eso duró como un mes o un mes y pico. Y bueno, ahí finalmente de todas las que fuimos elegidas 10, pues yo quedé en número 1. Aquí acabó una fase y empezaba otra que era igualmente complicada que saliera bien. Y esta otra fase era la de cómo mantenerme hasta que llegara el primer salario de esta beca.
Además, no solo había el retraso que ya nos habían dicho, ¿no? Que yo ya contaba con él, más o menos, el retraso en cobrar ese primer salario, sino que hubo un retraso adicional porque el ayuntamiento estaba tardando en pagar al colegio el dinero de nuestras becas. Por lo tanto, el colegio, que era quien nos pagaba a nosotros, los trabajadores sociales becarios, pues también se demoraba porque no tenía recursos propios. Con lo cual, yo me vi en una situación en la que a punto estuve de tener que dejar la beca después de todo lo que me había costado conseguirla. Y ahí sucedió una magia, porque bueno, yo ya me había puesto a trabajar fines de semana de camarera, pero no me daba el trabajo de fin de semana para sostenerme completamente, el pago de mi alquiler, de bueno, todos los gastos y tal. Necesitaba también que entrara el dinero de la beca. Entonces yo contaba con que, bueno, pues podía hacer un poco de así de ir trampeando, ¿no? Y retrasando algunos pagos y algunas cosas, pero ya vi que como se estaba retrasando más y más, esto se estaba poniendo feo y a lo mejor yo tenía que ponerme a trabajar 40 horas en otro lado y ya está, y asumirlo. El asunto es que ahí sucedió una magia que yo no la había pedido al universo, pero supongo que el universo me vio tan entregada, con tanta pasión, con tanta fe en eso que me apasionaba, que me gustaba y en conseguirlo, que me brindó la oportunidad. Me contactó una amiga que había sido una chica que yo conocí nada más llegar a Madrid en mi primer trabajo que tuve mientras estaba estudiando. Y con esta chica, pues habíamos hecho muy buenas megas. Ella venía de Burgos, yo venía de Tarragona, las dos recién llegadas a Madrid. Y bueno, pues compartimos ahí un mesecito. Yo luego cambié de trabajo y ya no. O sea, ya nuestra relación se mantuvo más por teléfono, de tomar un café, de contarnos. Y luego, con el tiempo, desapareció el que nos vieran. Dejamos de vernos. Pero entonces retomamos el contacto por una llamada que ella me hizo. Y hablando, me pregunta, bueno, ¿y cómo te va? ¿En qué situación estás? Y tal. Le cuento todo lo que me estaba pasando en un café que nos tomamos y ella me dice, África, yo confío en ti, te voy a hacer el préstamo de cuánto necesitas o sea, de momento, hasta este pago primero que te va a llegar, cuánto necesitas. Confío en ti, en que me lo vas a devolver y que todo va a estar bien. Me quedé tan alucinada porque yo no solo había contado para pedirle prestado, sino que estábamos en plan amigas, poniéndonos al día de cómo nos iba, pues un año y medio después de habernos conocido en una ciudad donde éramos nuevas, ¿no? Y la vida me estaba mandando esa posibilidad que yo me quedé como, bueno, tan anonadada, ¿no? Pues bueno, acordamos un pago, ya no me acuerdo del importe, pero sé que me dio como para mantenerme al menos 3 meses. Y yo pues confiando que la beca iba a llegar, yo guardando todo lo que, o sea, guardando también una parte de lo que ganaba en la cafetería. Total que finalmente llegó el pago de la beca, me pagaron con carácter retroactivo bastante dinero de golpe, de ahí yo le pude devolver a esta chica lo que me había prestado y luego yo seguí trabajando en la cafetería, además de tener la beca. Yo entonces estaba de lunes a viernes de trabajadora social y de viernes a domingo de camarera y con eso iba haciendo un pequeño colchoncito para cuando se me acabara la beca y pues mientras tuviera que encontrar otro trabajo. En esas épocas mi cabeza todavía estaba bastante bien armada con el tema del dinero, ¿no? Porque, bueno, estaba más o menos ajustándome el gasto, la motivación era muy fuerte por ser capaz de trabajar de lo mío, encontrar trabajo de lo mío y esta experiencia de asumir unos pequeños riesgos, que tuviera buena suerte también, ¿no? Que viera esa recompensa, me había impulsado bastante. Y después de este comienzo tan luminoso, pasamos a una etapa de sombra, a una etapa no tan luminosa, en la que, bueno, se acaba la beca, no hay posibilidades de quedarte allí trabajando, tienes que opositar o buscarte la vida en el mundo de las asociaciones y las fundaciones y demás, donde se trabaja estos temas de trabajo social. Y bueno, pues yo, aunque mando una ronda de currículums, aunque me muevo, busco y hablo y pregunto, y aunque mis valoraciones de mis jefes de servicios sociales habían sido muy buenas con respecto a mi trabajo, pues no encuentro. Entonces me veo obligada a volver a trabajar en el ámbito de los tramitadores de siniestros de hogar, de las teleoperadoras. En aquel entonces había plataformas grandísimas que contrataban a 100 personas de golpe y ese tipo de cosas. Y bueno, pues me veo teniendo que trabajar de esto. Me ponen en un turno de tarde
y se confabulan ahí varias cosas, ¿no? Que yo venía de haber sido la niña hiper buena, niña hiper responsable, un poco ese arquetipo de la ampollona y la perfecta, ¿no? Y sin embargo, no había podido experimentar en mi vida, nada o prácticamente nada de esa otra polaridad donde, bueno, pues eres un adolescente o joven que se divierte, que disfruta, que es un poco irresponsable en algunas ocasiones, quizá, fruto de ese deseo de diversión, pero bueno, que es también como una polaridad que tampoco está mal, ¿verdad? Vivirla en la vida. Yo no la había podido experimentar por distintos motivos, ¿no? De la familia, pero también de mi propia personalidad y tal. Sin embargo, he llegado a ese punto estando sola en Madrid y a raíz de unas amistades que hago, que siempre las amistades influyen en esto, empiezo a conectar un poquito más con el mundo de la noche. Además, en esa etapa no tengo pareja y empiezo a meterme un poco en el mundo de la noche, de la fiesta y de, bueno, pues de coquetear con distintas drogas, con el alcohol, la cosa se va extendiendo un poco más y más, y en esos 2 años en los que yo no trabajo en ningún trabajo que me llene el alma, que me motive, estoy en un trabajo que simplemente me da dinero y estoy como esperando a ver si me cae del cielo alguna oportunidad de trabajo social, pero parece que eso no llega nunca, aunque de tanto en tanto hago una ronda de envío de currículums y de tal, parece que no llega. Y entonces ese sinsentido, ese vacío que tengo en el plano más de la misión, de la pasión, de los talentos, bueno, de lo que es la parte vocacional, pues la voy cubriendo sin darme cuenta, porque todo esto yo en aquel entonces no me daba cuenta, pero la voy cubriendo y rellenando cada vez con más fiesta, más drogas y más riesgos en ese área. Siempre además de una manera muy escondida, es decir, yo pues de cara a mi familia, cuando les veía en Navidad, en las visitas que les hacía o cuando tenía trato con mis amistades de siempre, pues yo seguía siendo la África empollona y buena niña y perfecta de siempre, pero yo había desarrollado una vida paralela, ¿no? Que esa vida paralela era pues ser la reina de la noche en los garitos de Madrid, bueno, en distintas etapas, en distintas zonas. Todo aquello me llevó a un vacío poderoso. Es verdad que le vi las orejas al lobo varias veces con el tema drogas, de que yo no me llegué a enganchar, pero sí me percibí como en un estira y afloja donde en algún momento me pregunté, ostras, ¿y a partir de qué momento esto puede ser algo que te pueda y algo que tú puedas decir, estoy adicta a esto, o tú lo controlas y tú lo estás haciendo porque te lo pasas bien y ya está, ¿no? Como con el alcohol, pues lo mismo con el uso de drogas. Entonces me acuerdo que una conversación que tuve con un amigo, que yo le pregunté esto, un buen amigo más mayor que yo, con más experiencia, que yo le podía preguntar esto porque él había tenido su fase también, donde había coqueteado, había probado, pero él ya se había retirado de todo ese mundillo. Y entonces yo sabía que no me iba a juzgar. Y me acuerdo que cuando le hice esta pregunta, ¿cómo sabes dónde está la fina línea que separa, ¿no? Y él me dijo, en el momento en que te lo preguntas, es el momento de dejarlo. Ese es el momento ideal, porque ahí ya te estás dando cuenta de que hay un cierto enganche, ¿no? Y que ese cierto enganche vaya a más, a más, a más, es cuestión de tiempo. Así que le hice caso y aunque no lo pude hacer de golpe y porrazo, porque lo intenté, pero no era capaz, sí fui como haciéndolo progresivamente. Entonces, bueno, ya cambié un poco mis amistades, me fui como metiendo o sea, en distanciar más las fiestas y en también experimentar otro tipo de salidas dentro de Madrid. Y en aquel momento, o sea, bueno, no me acuerdo muy bien qué vino antes, el huevo o la gallina, pero todo más o menos ahí combinado, yo me puse de nuevo a buscar trabajo de lo mío. En una etapa en la que yo creo que ahí sí que le pedí al universo que me echara una mano, que yo quería, de verdad quería ser trabajadora social. Yo no había venido para ser teleoperadora, me acordaba de cuando la beca y decía, pero yo qué estoy haciendo, yo no quiero ser teleoperadora. Sí que es cierto también, recuerdo, que hice como una especie de petición y pacto, ¿no? Algo así, en el que dije, bueno, voy a hacer como una última vuelta de búsqueda de lo mío, pero si no me sale nada de lo mío en X plazo, entonces esto de tramitar siniestros de hogar, yo vi que ahí se podía hacer carrera profesional para ser un experto y a mí eso me llamaba la atención también.
Es decir, bueno, ser teleoperadora, solo coger el teléfono y dar información no me gustaba, pero me pasaron a un departamento donde tenía que tramitar siniestros. Y eso ya implicaba usar mi cabecita, ¿no? Ya implicaba tener que valorar situaciones, hablar con peritos, hablar con reparadores, hablar con clientes y tener que coordinar desde la compañía de seguros pues toda esa situación y también manejar decisiones que abarcaban una cierta responsabilidad de dinero. Entonces eso me gustaba y eso se podía ir como elevando cada vez más tu responsabilidad. Había formaciones que te preparaban para poder hacerlo y poder hacer también una carrera profesional ahí. Entonces yo pacté conmigo misma, porque yo entonces no hablaba con Dios ni con la divinidad, pero conmigo misma sí, y yo me dije, África, o consigues algo de trabajo social en el plazo de este año o pasas ya de esto y dejas de estar en el limbo entre dos mundos que no parece que no puede ser y te enfocas a hacer lo máximo que tú puedas en este mundo de la tramitación de siniestros. Y yo me dije eso y no tardaron ni pocos meses, o sea, yo creo que en 2 o 3 meses me llegó una gran oportunidad de trabajo social. A través de una amistad, pues me llegó una oportunidad en una cooperativa, en una empresa privada del mundo de lo social que se dedicaba a los menores y bueno, pues ahí pude entrar a trabajar y la verdad que fue increíble, una experiencia de aprendizaje muy buena que duró 3 años, donde fui como la mano derecha de los 3 socios que estaban allí llevando esa cooperativa y yo pues cada año me iban dando un poquito más de responsabilidad, iba cogiendo más funciones, me lo pasaba pipa trabajando con los menores, eran menores de protección y de reforma, adolescentes, y yo les tenía que ayudar en la inserción laboral y entonces bueno, hacía un poco labores educativas y labores integradoras, ¿no? Y luego también de coordinación con centros y organismos públicos del mundo de lo social. Así que bueno, era una tarea bastante variada que a mí me encantaba y aprendí muchísimo de la mano de estos tres. Pero no todo el camino estaba lleno de rosas, también había otro tipo de experiencias que bueno, fueron necesarias para mi desarrollo y mi aprendizaje. Y te resumo un poco la parte final que me llevó a hacer un cambio de trabajo, porque yo aquí realmente había estado muy bien, pero en la recta final, ese último año de los 3 que estuve, el jefe que me tocaba a mí más directo, que tenía problemas, que no se trabajaba y que él no pedía ayuda y no se trabajaba para nada con desarrollo personal, pues tenía un carácter un poco agrio y él se ponía a veces muy irónico y podía ser muy humillante. Yo sufrí varias de estas humillaciones, ¿no? Delante de los chicos y chicas adolescentes por parte de él y entendí que me tenía que defender, que tenía que poner límites, que bueno, pues cosas que yo ya había aprendido en terapias que había hecho, ¿verdad? Entendía que la vida me volvía a traer esa situación, si antiguamente me lo había traído pues con otro tipo de personas, ahora me lo estaba trayendo con un jefe y yo era la que tenía que poner límites y saber defenderme. A mí eso me costaba muchísimo porque yo tenía esa tendencia de querer agradar, querer ser buena, simpática, perfecta, ¿no? Hacerlo todo muy bien para que no me puedan decir nada y luego también pues ser muy, muy servicial porque bueno, también me consideraba buena persona, ¿no? Y aparte de todo eso, pues muy empática y viendo siempre de qué pie coge al otro, lo que está sintiendo, lo que le está pasando y cómo ponerme un poco en el lado de la comprensión. Pero bueno, vi claramente ahí, yo me acuerdo que también pedí consulta a una terapeuta con la que yo había estado en un momento determinado y ahí le pedí unas cuantas consultas para trabajarme este tema específico con este jefe. Y ella fue la que me asesoró a cómo ponerle límites y de una manera consistente y constante, porque eran pequeñas agresiones de humillación, ¿no? Eran pequeñas invasiones, no era algo grave, como que tuvieras que poner una denuncia ni nada parecido, pero era como un constante. Entonces, si tú no te pones firme y no sostienes el límite, la otra persona no toma, como que no lo escucha, ¿no? Entonces me alegro mucho porque fui capaz de hacer eso por unos meses, de manera que el otro tuvo que aflojar, finalmente tuvo que aflojar y yo vencí la sensación interna de ser pequeña y me empoderé mucho, ¿no? Internamente, no hice para nada ninguna conducta egótica, o sea, no se trataba de que yo me pusiera por encima de nadie, sino de que yo me pusiera en mi lugar y de que estuviera firme y practicara los límites. Entonces, yo creo que gracias a eso, el universo me puso una nueva oportunidad, sin que yo la buscara, me puso una nueva oportunidad de cambiar de trabajo a un trabajo también de lo mío, de trabajo social,
donde el cambio fue, vamos, esplendoroso y bueno. O sea, el tipo de jefe al que yo iba a caer en el siguiente trabajo no tenía nada que ver con este jefe que bueno, pues tenía sus problemillas, ¿verdad? Y acepté presentarme a esa oferta que a través de una amistad me llegó. También había que hacer una selección. Bueno, tenía unos requisitos también así como muy peculiares. Era algo que buscaba una trabajadora social con unas características bastante especiales, porque tenías que ser capaz de crear desde cero un proyecto que estaba escrito en el papel, en 5 folios, unas directrices, pero tú te lo tenías que llevar a tu terreno, ¿no? Más creativo, más personal, tu visión única de cómo eso implementarlo en un territorio. Y era un proyecto que yo me lo llevé pues, al terreno del trabajo social que yo más amaba, ¿no? Que era el acompañamiento individual y grupal y comunitario, todo junto, o sea, en un 3 en 1. Bueno, aquello fue maravilloso, yo me presenté, me acabaron seleccionando, además la entrevista de selección me la hicieron en una cafetería porque pasaron varias circunstancias extrañas que no pude ir al centro. Los astros se fueron confabulando como a mi favor, ayudándome a superar distintos obstáculos que se fueron presentando. Pero bueno, todo aquello lo conseguí, salió bien. Mis jefes de donde yo me iba se sintieron traicionados porque ellos, bueno, ya veían en mí esa mano derecha, ellos querían crecer y que yo creciera allí con ellos, pero no se daban cuenta que por la falta de trabajo personal de este jefe directo, que no se trabajaba su carácter y que tenía cierto miedo a que alguien le hiciera un poco de sombra, ¿no? A nivel pues de carisma con los chavales y tal, por eso él practicaba esas humillaciones, ¿no? Y ahí es donde yo tuve que aprender. Pero bueno, los socios suyos no se daban cuenta de esto y claro, yo no podía seguir allí, así que yo no sentí que traicionara a nadie y me fui tan ancha. Aunque también fue una decisión que me costó, pero bien, o sea, bien hecho está. Cuando ya llegué a este nuevo sitio, se me abrieron las puertas de mejoras en varios niveles, ganar más dinero, porque el puesto de trabajo era una mancomunidad rural, en un puesto como un poco especializado, el sueldo era mejor que lo que yo ganaba en el otro lado. Tenía mucha posibilidad de ser creativa, que en el otro lado, bueno, me habían ido dejando un poquito así de ir introduciendo ideas, pero de algún modo, bueno, estaba más en ejecutar las ideas de otros que no en ser creativa. Y también como mucha autonomía de horarios, de decisiones a distintos niveles. Yo le tenía que pasar un planning a mi jefe con lo que yo iba a hacer en la semana, pero él me lo aprobaba y no me ponía pegas. Y entonces yo pues le fui hablando y le fui negociando cosas para también adaptarlo un poco a mis necesidades. Entonces a mí no me importaba estar un día hasta las 10 de la noche para hacer un trabajo comunitario en una asociación, pero luego pues si al día siguiente no quería ir de mañana, pues yo hablaba con mi jefe. O sea, tenía mucha libertad de organización y de tal, y eso me encantaba. Era como ser autónoma o ser emprendedora, como he sido después, pero en un contexto donde eres asalariado y tienes tu sueldo todos los meses y le tienes que rendir cuentas a una persona de lo que haces, pero bueno, en un ambiente emocional muy colaborativo. O sea, de hecho, el jefe este nuevo de esta mancomunidad rural luego ha sido mi mejor amigo, mi amigo del alma, Luis Ortiz, que bueno, ya no está con nosotros porque murió en las épocas de pandemia, pero que fuimos amigos durante 18 años. Primero fue mi jefe y luego cuando yo salí ya de su mancomunidad, pasamos a ser amigos. Y hemos sido amigos, compañeros de piso, compañeros de alma, de manera fraternal, nunca nada relacionado al afecto de pareja, solo el afecto de hermanos. Y bueno, todo, o sea, para mí fue alguien que le estaré eternamente agradecida porque el impulso que él me dio al confiar en mí, darme aquel proyecto y creer en mí, dejándome toda la libertad que me dejó, bueno, fue que me transformó por dentro. Y eso me abrió las puertas a lo que luego vendría más adelante del emprendimiento. No sé si me olvido algo de esta etapa. Me voy a quedar aquí porque ya la siguiente etapa entramos en el mundo del emprendimiento y ya llevamos media horita y te lo voy a dejar aquí para no alargarme más. Todo esto que he contado aquí, bueno, no te he hablado mucho de dinero, ¿verdad? Pero es que es el carácter, son las experiencias, son las luces y sombras que vamos viviendo y cómo las manejamos y cómo vamos decidiendo transitar
a través de las decisiones que tomamos, ¿no? En áreas donde nos toca el dinero, nos toca la supervivencia, nos toca el que pago las facturas o no las pago, que como o no como, que atiendo o no atiendo mis pagos de cada mes, ¿verdad? Según las decisiones que tome. Y sin embargo, lo importante que es que nos vayamos atreviendo a forjar ese carácter que hace que no estemos tan supeditados a eso, que trabajemos esa confianza en que algo llegará de alguna manera, porque aunque yo entonces no era espiritual, esto ya lo sentía en mi interior y sentía que había cosas que no eran negociables, ¿no? Y cuando tú funcionas desde ahí, aunque no seas espiritual, es que el universo te ayuda, porque no hay que ser espiritual para recibir la ayuda. No hay que ser nada que creemos que tenemos que ser. Simplemente es estar en sintonía, en unidad interior, cuerpo, mente, espíritu, creyendo y sintiendo en tu interior que eso que quieres es lo correcto, es lo que mereces y es lo que vas a conseguir. Y entonces el universo se abre para ti. Pero de todo eso vamos a seguir hablando en los siguientes episodios. Bueno, querido corazón, me despido de ti invitándote a que entres al canal Despertar en Pareja con Alegría, ese canal de YouTube que he abierto con mi amado Andrei para ayudar a través de nuestra experiencia, de nuestras comunicaciones, de nuestra sabiduría, de lo que hemos vivido y aprendido a las parejas que quieren, bueno, vivir con más amor, vivir con más sabiduría, que la cosa mejore, ¿verdad? Cuando llegamos a veces a esas etapas de crisis o de vacío o de frialdad o de lo que sea. Bueno, te invito, si estás en pareja, a que entres y también a que revises la página donde compartimos en qué consiste el retiro personalizado de pareja que estamos ofreciendo. Y si resuenas con ello, pues encantados de tener una primera conversación sin coste y sin compromiso para compartir y valorar la idoneidad de este servicio para ti. Nada más, querida amiga, querido amigo, corazones vibrantes, gracias por estar en esta comunidad, te mando mucha luz y mucho amor y nos escuchamos en el siguiente episodio.